Cuando apenas habían transcurrido 2 días del recién iniciado año 2013, un voraz incendio arrasó con los establecimientos comerciales que operaban en el denominado Mercado Viejo de San Francisco de Macorís. La tarde se cubrió de llamas y destruyó negocios, mercancías e ilusiones de varias familias. El siniestro movió la atención del presidente Danilo Medina, que tenía pocos meses en el poder. Dio instrucciones al ingeniero Antonio Vargas, director general de Cooperación Multilateral y ordenador de los fondos europeos para el desarrollo, para que construyera y ampliara las instalaciones incendiadas en una nueva edificación, donde se pudieran reiniciar las operaciones de los negocios afectados. Cumpliendo con este mandato, el ingeniero Antonio Vargas y su oficina pusieron manos a la obra y meses después surgía de entre las cenizas la Plaza Juan Pablo Duarte, inaugurada con la presencia del primer mandatario el jueves 22 de diciembre del año 2013. Pero el tiempo revelaría que la construcción de la edificación sería más fácil y tomaría menos tiempo que su entrega. Un grave impas legal puso la Plaza Juan Pablo Duarte en medio de una confrontación entre las autoridades municipales y el gobierno central por el manejo de la misma. La combinación de la construcción con fondos generales del gobierno, pero con un terreno propiedad del municipio de San Francisco de Macorís, originó una lucha de poderes que llevó que la corporación edilicia, por decisión del Consejo de Regidores, impugnara el decreto presidencial que formaba un patronato para el manejo del edificio. Esa controversia duró más de 2 años, hasta que en sesión del propio Consejo del mes pasado, con el voto favorable de la mayoría de los regidores presentes, se decidió autorizar la entrega de los locales y dejar sin efecto los recursos judiciales en contra del decreto del presidente. Pese a que varios concejales interpusieron diversos recursos contra la decisión, las llaves de los locales fueron entregadas en un acto que en principio se había fijado para el viernes 5 de agosto, pero que luego se adelantó para el miércoles 3, en donde la alcaldesa en funciones, la gobernadora provincial y varios regidores, incluyendo el presidente Isidro Rosario, posaron sonrientes como muestra de la superación del impasse y la culminación del tortuoso proceso. Pero como es costumbre, las dudas no estuvieron ausentes respecto a la nobleza y transparencia del proceso. Conociendo su historial, lució desde el principio sospechosa la actitud del presidente del ayuntamiento, Isidro Rosario, que decidió asumir la dirección de la comisión de regidores que tenía a su cargo el caso, desplazando abruptamente al concejal Miguel Díaz Alejo, que con su particular vehemencia y conocimiento pleno de la ley municipal, protestó enérgicamente por ese procedimiento y denunció a viva voz que la entrega de los locales de la Plaza Juan Pablo Duarte, antes que se conociera el dominio del ayuntamiento sobre la misma, desacataba una resolución del propio Consejo y violentaba normas internas de estricto y obligatorio cumplimiento. El presidente Rosario hizo caso omiso al reclamo y con el apoyo de la mayoría de sus colegas se aprobó, como se ha dicho, la entrega de la plaza. Pero aunque sus patrocinadores asumieron desde el principio el discurso de que el objetivo de la entrega de la Plaza Juan Pablo Duarte era devolver a los comerciantes afectados por el incendio de enero del 2013 sus locales arrendados, han intentado obviar un punto importante. Los comerciantes afectados eran 18, los locales entregados fueron 44. Crónicas tuvo acceso al plano y distribución de los espacios de los locales comerciales que operaban en el Mercado Viejo al momento del lamentable incendio, así como al informe del Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís, entidad que hizo un levantamiento específico de los propietarios de los negocios afectados y los montos aproximados de pérdidas en mercancías de cada uno. La relación es la siguiente. Silverio Antonio Cuello ocupaba un local de 36.37 metros cuadrados, tenía una cafetería y al momento del incendio perdió 400,000 pesos. Isa Felipe Rosario, quien ocupaba 57.35 metros y perdió mercancías por 1 millón de pesos.
Alfredo Paula era dueño de una de las sastrerías en un espacio de 57.20 metros cuadrados y tuvo una pérdida por 1.200.000, aunque estaba asegurada al momento del incendio. José Leonel Mena ocupaba 2 locales, 44 metros entre los dos. Sus mercancías incendiadas tenían un valor aproximado de 2 millones de pesos, pero estaba asegurado con la compañía de seguros Mafre. Elvis Tejada tenía una tienda en un espacio de 41 metros cuadrados. Tamari Espinal también tenía una tienda en un local de 15 metros cuadrados. Chiu Hong Sang y la señora Rosa ocupaban entre los dos 140.39 metros cuadrados en las dos joyerías y su pérdida ascendieron a 2 millones de pesos. José Antonio Alvarado era el propietario de la joyería Alvarado en un local de 23.43 metros cuadrados y perdió al momento del incendio aproximadamente 3 millones de pesos, si bien estaban asegurados con la Monumental de seguro. Teresa Prado Holguín ocupaba 30.25 metros cuadrados en una cafetería. Madeline Domínguez Ramírez, propietaria de la tienda china, tenía un local de 92.44 metros cuadrados y perdió 8 millones de pesos. Jorge Peralta Marizán, dueño de la Plaza Peralta, ocupaba 2 locales de 95 metros cada uno y sus pérdidas ascendieron a 8 millones de pesos. María Ulerio tenía un espacio de 20 metros cuadrados. Cándida Tavares ocupaba un local de 52.80 metros cuadrados. Ramón Colón tenía una tienda de ropas de paca en 70 metros cuadrados. Luis San Lee ocupaba 67 metros cuadrados. Eva Teresa Cruz tenía un local de 70 metros cuadrados. Ramón Guzmán Bueno y Yosiri Guzmán tenían una veterinaria y un depósito de los locales siniestrados y estaban asegurados con Seguros Popular. No pudieron evaluar las pérdidas al momento del siniestro. Fermín Concepción operaba una casa de cambios en 45 metros cuadrados y finalmente Juan Antonio Rosario operaba la bodega Rosario en 52 metros cuadrados. Perdió aproximadamente 2 millones en mercancía, pero estaba asegurado con la Universal de Seguros. Pero como se ha dicho, los locales comerciales de la Plaza Juan Pablo Duarte duplican la cantidad de los comerciantes afectados por el siniestro del 2 de enero del 2013, por lo que no es enteramente cierto que el objetivo de la entrega era compensar a los propietarios de los espacios del siniestrado Mercado Viejo, sino también favorecer a otros privilegiados con la concesión grado a grado de locales y sin que esté claro mediante cuáles procedimientos y criterios se produjo su selección. En la segunda parte de este reportaje, en la próxima semana, conoceremos uno por uno estos casos. Veremos quién o quiénes los asignaron, quiénes están detrás de algunos de los supuestos beneficiarios. Develaremos por qué algunos de los afectados originales se quedaron con los principales y más grandes locales y qué ocurrió con las personas que al momento del incendio tenían sus locales subarrendados a otras personas, cobrando miles de pesos por el alquiler mientras pagaban centavos al ayuntamiento, que no perdieron por tanto mercancía y hoy son los flamantes arrendatarios de espacios en la Plaza Juan Pablo Duarte. No se lo pierdan el próximo domingo.